Bienvenidos amigos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en un misterio que ha fascinado y aterrorizado al mundo durante décadas. La casa maldita de Amityville. Exacto. Un lugar donde la realidad parece desdibujarse en una casa aparentemente normal, convertida en un símbolo de lo inexplicable. Hoy vamos a explorar las historias entrelazadas de dos familias. Los DeFeo, cuyas vidas terminaron en una tragedia brutal. Y los Lutz, que afirmaron haber huido de la casa tras solo 28 días perseguidos por fuerzas que no podían comprender. Para esta inmersión nos basaremos en un artículo de Wikipedia que detalla los eventos ocurridos en el 112 de Ocean Avenue. Una dirección que incluso tuvo que ser cambiada para intentar disipar la atención que atraía a esta casa. Imagínate, eso ya nos da una idea de la magnitud del misterio, ¿verdad? Totalmente. Empecemos por la escalofriante historia de los asesinatos de la familia DeFeo. 6 miembros de la familia fueron encontrados sin vida en sus camas. Los padres y sus 4 hijos. Un detalle estremecedor es que todos excepto la madre fueron disparados por la espalda. Ronald DeFeo Jr., el hijo mayor, confesó haber cometido los crímenes. Lo que hace este caso aún más escalofriante son las afirmaciones de Ronald, quien alegó haber escuchado voces que lo impulsaron a cometer los asesinatos. ¿Te imaginas escuchar esas voces instándote a cometer actos tan terribles? Esas voces, junto con la brutalidad de los asesinatos, han alimentado especulaciones sobre la presencia de fuerzas oscuras en la casa. Incluso hay teorías que apuntan a la mafia como posible responsable de la masacre, ¿no? Correcto. Se especula que los DeFeos podrían haber estado involucrados en negocios turbios, lo que explicaría la implicación de la mafia. Es como si la propia casa estuviera impregnada por una aura de misterio y violencia. Pero la historia no termina ahí. Poco más de un año después de los asesinatos, George y Kathy Lutz, junto con los 3 hijos de Kathy de un matrimonio anterior, se mudaron a la casa. A pesar de conocer su pasado, la familia Lutz se sintió atraída por la casa. Era espaciosa con jardín, piscina e incluso una caseta para botes. Lo que no sabían era que su sueño de hogar se convertiría en una pesadilla. Y vaya pesadilla. Los Lutz abandonaron la casa después de solo 28 días. Aseguraron haber experimentado fenómenos inexplicables que iban más allá de lo imaginable. Levitaciones, olores extraños, apariciones demoníacas. Podría ser que la tragedia de los DeFeo hubiera dejado una huella imborrable en la casa, atrayendo entidades oscuras. Una de las historias más perturbadoras que narraron fue el encuentro con una entidad demoníaca. Primero su rostro apareció en las llamas de la chimenea. En las llamas. Sí, para luego manifestarse como una figura encapuchada que los observaba desde la oscuridad. ¿Te imaginas el terror que debieron sentir? Es escalofriante. Pues, Es como si esa entidad quisiera recordarles que no estaban solos, que compartían la casa con algo más. Pero eso no es todo. También contaron la historia de Jody, una entidad demoníaca que tomaba la forma de un cerdo un cerdo. y se comunicaba con Missy, la hija menor de Kathy. Missy describió a Jody como su amigo, un ser que solo ella podía ver. Sus conversaciones con Jody eran escalofriantes. El ente le decía que Kathy no le agradaba y que Missy se quedaría en la casa para siempre. Podría ser que Missy, tras el trauma de mudarse a una casa con un pasado tan oscuro, estuviera creando a Jody en su imaginación. Esa posibilidad añade una capa aún más inquietante a la historia. Es como si la propia casa se alimentara del miedo y la vulnerabilidad de sus habitantes. A esto se sumaban otros sucesos inexplicables. George se despertaba a las 3:15 de la madrugada, la misma hora en que los DeFeo fueron asesinados, sintiendo un río inexplicable, a pesar de tener la calefacción encendida. Una coincidencia demasiado inquietante, ¿verdad? Es como si la casa quisiera marcar a sus habitantes con el sello de la tragedia. Pero las experiencias paranormales no se detenían ahí. Kitty experimentó levitaciones despertando con marcas en su cuerpo como si hubiera sido quemada. Levitaciones. Sí, ¿qué podría explicar un fenómeno tan extraño? Es difícil de explicar desde un punto de vista racional, pero la historia de los Lutz no se limita a las levitaciones. También sufrieron fenómenos poltergeist, puertas y ventanas que se abrían y cerraban solas, objetos que se movían o desaparecían y ruidos inexplicables. Un auténtico infierno. ¿Y qué me dices de la pequeña habitación roja que encontraron en el sótano? Pintada completamente de rojo, emanaba una energía negativa palpable. ¿Qué podría ser esa habitación? Un portal a otra dimensión. Un lugar de rituales oscuros. Esa habitación que no aparecía en los planos de la casa se convirtió en un símbolo del horror que impregnaba el lugar. George descubrió después que Ronald DeFeo sacrificaba animales en esa habitación, No puede ser. añadiendo una capa aún más siniestra a la historia. Es como si la maldad de los asesinatos hubiera impregnado esa habitación, convirtiéndola en un foco de energía negativa. Cada detalle de la historia de los Lutz es más perturbador que el anterior. Y por si fuera poco, incluso el padre Pecoraro, el sacerdote que bendijo la casa, experimentó sucesos extraños tras su visita. Mientras bendecía la casa, el padre Pecoraro escuchó una voz siniestra que le decía: "Fuera de aquí". Increíble. Tras ese incidente sufrió una serie de aflicciones, incluyendo ampollas en las manos que parecían estigmas. Estigmas.
marcas que se asemejan a las heridas de Cristo. Estigmas. Eso ya es entrar en un terreno completamente místico. Podría ser que la casa tuviera el poder de manifestar lo sobrenatural en el mundo físico. Lo más extraño es que años después el padre Pecoraro negó haber entrado en la casa contradiciendo su propio testimonio. Es como si la casa misma intentara borrar cualquier rastro de la verdad. Realmente escalofriante. Parece que la historia de la casa de Amityville está llena de contradicciones de verdades que se difuminan en la niebla del misterio. Y esa niebla se hace aún más densa cuando consideramos las acusaciones de fraude que rodean el caso. Podría ser que todo fuera una elaborada mentira. O hay algo más, algo que no podemos explicar. Adentrémonos en esas acusaciones de fraude que mencionabas. La historia de los Lutz, con sus detalles escalofriantes, despertó escepticismo desde el principio. Es comprensible, la verdad. Fenómenos tan extraordinarios requieren pruebas extraordinarias. ¿Quiénes fueron los principales detractores de la historia de los Lutz? Uno de los primeros en cuestionar su veracidad fue William Weber, el abogado de Roland DeFeo Jr. Weber. Ajá. Afirmó que la historia de la casa embrujada era una invención. Una invención. Una estrategia para reducir la sentencia de su cliente. Sugería que todo fue una conspiración entre los Lutz y DeFeo Jr. para presentarlo como víctima de fuerzas demoníacas. Y así evitar la pena de muerte. Entiendo. Exactamente, Weber sostenía que la historia de los Lutz era un intento desesperado por apelar a la locura de DeFeo Jr. y presentarlo como una víctima de la casa influenciado por las mismas fuerzas que supuestamente aterrorizaron a los Lutz. Una teoría audaz sin duda. ¿Y qué hay de la familia Lutz? ¿Cómo respondieron a estas acusaciones? Los Lutz negaron rotundamente cualquier tipo de fraude. Insistieron en que sus experiencias fueron reales y que la casa era un foco de actividad paranormal. Incluso se sometieron a una prueba de polígrafo en el programa Good Morning America. Una prueba de polígrafo. Y los resultados indicaron que decían la verdad. Pasar una prueba de polígrafo en televisión nacional parece bastante convincente. Pero entonces, ¿por qué persiste la duda sobre la veracidad de su historia? ¿Hay algo más que alimente el escepticismo? La falta de pruebas tangibles siempre ha sido un punto débil en la historia de los Lutz. No existen informes policiales ni evidencias físicas que corroboren los sucesos paranormales que describieron. Cierto. Si una casa está realmente embrujada, uno esperaría encontrar algún tipo de rastro, alguna evidencia física más allá de los testimonios. Además, algunos investigadores han señalado inconsistencias en el relato de los Lutz. Hay detalles que cambian con el tiempo o que contradicen las declaraciones de otros testigos. Esto ha llevado a algunos a pensar que con el paso del tiempo la historia se ha ido distorsionando quizás de forma inconsciente por parte de los propios Lutz. Es como si la verdad se escondiera en un laberinto de recuerdos y percepciones. Y para añadir otra capa de misterio a este caso, hay quienes afirman que varias personas que intentaron desacreditar la historia de los Lutz sufrieron muertes misteriosas o accidentes inexplicables. Como si alguna fuerza oscura protegiera el secreto de Amityville, castigando a aquellos que se atreven a cuestionar la verdad. Esa es una teoría que circula entre los creyentes en lo paranormal. Sin embargo, es importante destacar que no existen pruebas concretas que respalden esas afirmaciones. Entonces, nos encontramos en un callejón sin salida. Es imposible determinar si los Lutz mintieron o si realmente vivieron una pesadilla en esa casa. ¿Podría ser que la verdad se encuentre en un punto intermedio, una mezcla de realidad y sugestión? Es posible. Quizás la tragedia de los DeFeo creó una atmósfera de miedo e incertidumbre que los Lutz, ya predispuestos a creer en lo paranormal, interpretaron como actividad sobrenatural. Es decir, que la casa en sí misma no estaba necesariamente embrujada, sino que actuó como un catalizador para sus miedos y creencias. Pero aún hay más personajes en esta historia, ¿verdad? Mencionaste al hermano de Kathy y a su esposa, que también pasaron una noche en la casa. Así es, Jimmy, el hermano de Kathy y Carey, su prometida en aquel entonces, decidieron pasar una noche en la casa antes de su luna de miel. Querían comprobar por sí mismos si las historias sobre la casa eran ciertas. ¿Y qué ocurrió durante su estancia? Experimentaron también fenómenos inexplicables. Digamos que la noche no transcurrió con la tranquilidad que uno esperaría antes de una luna de miel. Mientras dormían en la habitación de Missy Carey, se despertó aterrorizada asegurando haber visto a un niño fantasma sentado en una silla. ¿Un niño fantasma? Me extraña que se asustara. ¿Y qué hizo Kira? Le dio crédito a lo que contaba o pensó que era una simple pesadilla. Al principio Jimmy intentó calmarla diciéndole que seguramente había sido una pesadilla, pero la cosa no acaba ahí. Al levantarse, Jimmy tocó la silla donde supuestamente había estado sentado el niño y la encontró caliente. Espera un momento, una silla caliente. Eso ya es más que una simple sugestión. Es como si el fantasma hubiera dejado una huella física de su presencia. Exacto, y este no fue el único suceso extraño que experimentaron Jimmy y Carey. Antes de irse de luna de miel, Jimmy le pidió a George que guardara un sobre con $1,500 para su viaje. Dinero para la luna de miel. Nada menos. ¿Qué pasó con el sobre? ¿Acaso desapareció como por arte de magia?
desapareció sin dejar rastro. Lo buscaron por toda la casa, pero nunca lo encontraron. Otro misterio sin resolver. Podría ser que la casa tuviera la capacidad de hacer desaparecer objetos. O quizás, como algunos sugieren, todo fue una elaborada farsa por parte de los Lutz para ganar notoriedad y dinero. Es difícil saberlo con certeza, pero hay un último personaje en esta historia que no podemos pasar por alto: Francine, una medium amiga de un amigo de George. Una medium interesante. ¿Y cuál fue su impresión de la casa? Francine visitó la casa para intentar comprender la naturaleza de los fenómenos que ocurrían allí. Sus impresiones fueron bastante inquietantes. Dijo que la casa estaba llena de energía negativa, especialmente en el cuarto de costura y la habitación de Missy. Tiene sentido. Esas habitaciones fueron escenario de varios de los sucesos más extraños. Francine también mencionó la presencia de espíritus en la cocina y la posibilidad de que el sótano hubiera sido un lugar de entierro. Imagínate vivir en un lugar con esa carga energética rodeado de espíritus y energía negativa. No me extraña que los Lutz decidieran huir de allí. Parece que la casa era un imán para lo sobrenatural, o al menos eso es lo que ellos creían. Exacto. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué ocurrió en esa casa. Las historias sobre Amityville se han convertido en una leyenda, una mezcla de realidad, ficción y misterio que sigue fascinando y aterrorizando al mundo. Es cierto. La historia de Amityville nos recuerda que hay límites a nuestro conocimiento, que existen misterios que quizás nunca podamos resolver. Y quizás esa sea la verdadera lección que nos trae esta inversión, la aceptación de que hay fuerzas y fenómenos que escapan a nuestra comprensión. Fenómenos que nos confrontan con lo desconocido, con la posibilidad de que haya algo más allá de nuestra percepción, algo que nos observa desde las sombras. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el misterio de Amityville, amigos. Un misterio que nos deja con más preguntas que respuestas, pero que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y la única explicación. Y recuerda, la próxima vez que te encuentres en un lugar oscuro y silencioso, escucha con atención. Quizás puedas percibir un susurro del otro lado, un eco de lo inexplicable que te recuerde que no estamos solos en este mundo.